Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Este webinar es con SINDREPRE, Fundación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, y el día de hoy vamos a hablar de cómo se manifiesta la depresión en el lugar de trabajo. Tenemos como invitado y ponente el día de hoy al doctor Ricardo García, a quien me voy a permitir introducir. El doctor Vélez es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y desde hace 3 años forma parte de la Fundación Mexicana de la Lucha contra la Depresión. Cuenta con una amplia experiencia clínica en temas de relevancia social como violencia, abuso sexual y trastornos por el consumo de sustancias. Anteriormente, ha colaborado con centros residenciales y otras poblaciones consideradas vulnerables. Sin más, doctor, agradecemos mucho que el día de hoy se encuentre con la comunidad del Consejo. Bienvenido y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Gracias. Entonces, gracias por la presentación. Nada más antes de entrar, si de pronto no me dieron a entender o sienten que voy demasiado rápido, con toda confianza les pediría que me avisaran. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar entonces de depresión, entendiéndola desde el punto de vista más de cómo se manifiesta. Bueno, vamos a entender que la salud en general y por ende la salud mental va a repercutir en todas las esferas que conforman al individuo, ya sea de manera positiva o negativa. ¿A qué me refiero con sus esferas? Es su ambiente laboral, su ambiente familiar, su ambiente personal y su ambiente social. Usualmente, el trabajo suele funcionar como un factor protector sobre la salud mental, ya que da al individuo una sensación de utilidad y también un reforzador positivo ante el esfuerzo que hace. Sin embargo, en algunas situaciones, el trabajo también puede detonar o funcionar como un factor de riesgo para detonar algunos trastornos mentales. En este caso, pues tenemos que la falta de trabajo, por ejemplo, ante la pobreza, la escasez o la sensación de inutilidad, es un factor de riesgo para que una persona desarrolle depresión, pero por el otro lado, el exceso de trabajo, el aislamiento, los trabajos que son sumamente repetitivos o la fatiga, también van a repercutir como un factor detonante para un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo en este caso. Ahora, eh, las esferas laborales, dentro de lo que es específicamente de la esfera laboral, son tres los aspectos que se van a enlazar directamente en la salud mental de la persona. Es los efectos de las condiciones del trabajo sobre específicamente el individuo en la salud mental, por ejemplo, trabajos que requieran constante contacto con otras personas, atención a clientes, una sobrecarga de trabajo, o por el contrario, trabajos que sean sumamente aislados, trabajos que tengan horarios, por ejemplo, más nocturnos y que por ende puedan afectar directamente el ciclo de sueño de la persona. También los efectos de la salud mental sobre el desempeño laboral. Aquí es directamente el cómo una persona ya puede venir con algún cuadro, con alguna enfermedad mental, en este caso hablaremos de depresión, y cómo esta, al afectar las capacidades de concentración, de atención, de funcionamiento y de motivación de la persona, van a afectar directamente en el rendimiento y desempeño de la persona, o efectos de otras variables independientes al trabajador y a la empresa que puedan afectar directamente al individuo, como problemas en el matrimonio, problemas de salud en la familia, los aspectos económicos sociales, aspectos culturales directamente de la persona, creencias. Todo esto va a ser los tres puntos que pueden repercutir directamente sobre la salud mental. Hablamos de que en México los trastornos mentales son responsables del 25% de años de vida asociados a discapacidad en los hombres y 23% en las mujeres, siendo la depresión el principal trastorno mental que se asocia a discapacidad en población laboral mexicana. Entonces, imagino que habían hablado del tema, pero recordando qué es la depresión, vamos a entenderlo por un trastorno. ¿Por qué hablamos de trastornos y no de enfermedades? En porque entiendo que el término es un poco, difícil de entender a veces. En términos generales, o para entenderlo tal cual, va a ser lo mismo. Simplemente que en un trastorno hablamos de cómo un conjunto de variables pueden directamente afectar a un individuo y generar una enfermedad, a diferencia de lo que normalmente, ante
en el sentido clínico, hablamos de una enfermedad que es como de una causa-efecto. Aquí son muchas las causas, no necesariamente la combinación de todas pueden afectar de la misma forma en el individuo, pero de cualquier forma todas estas variables van a detonar una enfermedad. Es decir, no podemos achacarla a una situación en específico. Entonces vamos a entender como un trastorno o una enfermedad que va a afectar directamente el estado del ánimo, caracterizando por la persistencia de un ánimo bajo o triste o apático, que va a afectar la forma de pensar del individuo, es decir, el cómo él interpreta las situaciones que están pasando, la forma en la que siente y la forma en la que actúa o coordina las actividades diarias como dormir, comer o trabajar. Es decir, es en cómo siento, percibo y actúo. Es importante mencionar que para que hablemos de un trastorno depresivo como tal, la duración de este cuadro tiene que ser continua y por lo menos de 2 semanas de duración. Y esto es muy importante para diferenciarlo del concepto propiamente de una depresión a un trastorno depresivo. Depresión es como tal un síndrome y va a caracterizarse por todas estas alteraciones. Un trastorno depresivo es cuando este síndrome o todas estas características clínicas que vamos a ir viendo más adelante se van a instalar en el individuo y van a durar por lo menos 2 semanas afectando la funcionalidad del sujeto. Por lo tanto, dentro de los trastornos depresivos, en general vamos a conocer 4. El primero de ellos es la distimia y hablamos de personas que se caracterizan por un ánimo bajo constante, la funcionalidad se mantiene relativamente, pero son personas que normalmente tienden a todo el tiempo sentirse muy cansadas, con baja autoestima, medidas de minusvalía, aunque no llegan a tener una disfunción tal cual tan marcada. Por lo tanto, es difícil muchas veces identificarlas y que a diferencia de un cuadro depresivo, al ser un cuadro muy leve pero persistente, este tiene que durar mínimo por 2 años. La depresión mayor, que ya es el episodio tal cual de 2 semanas de duración al menos, que se caracteriza por ya la presencia de un ánimo bajo constante, la dificultad para sentir placer, la dificultad para poder también desarrollarse en su entorno por problemas en el apetito, en el sueño, en la capacidad que tiene para sentir placer y que va a afectar ya directamente el funcionamiento de la persona. La depresión crónica, que es la persistencia de la depresión mayor por un periodo mayor a 2 años, y depresiones secundarias, que es, por ejemplo, principalmente aquí encontraríamos con la secundaria de sustancias, que es como cuadros o síntomas depresivos, pero que son consecuencias a la abstinencia o a la recuperación que el paciente tiene de un trastorno adictivo o de una condición médica. Entonces, como mencionamos, eh, no podríamos hablar específicamente de una sola causa que pueda detonar en la persona que presenta un cuadro depresivo. Van a ser muchos los factores que van a estar que van a afectar al individuo para que éste desarrolle como tal la enfermedad. No necesariamente tienen que estar presentes todos, sino que puede ser particularmente 2, 3 de estos. Cada persona va a ser diferente, por eso hablábamos de un trastorno, pero que en general podríamos dividirlos en estas 5 partes. La parte genética. Principalmente, si mis familiares de primer grado, es decir, padres, tienen antecedentes de un trastorno depresivo, la persona corre el doble de riesgo de probabilidad que la población normal para padecer eh, depresión. Los personales, que incluyen, por ejemplo, el estado civil, va a ser más común en personas solteras. El género se reporta más comúnmente asociado al género femenino. La presencia de alguna enfermedad crónica y las limitaciones que éstas pueda traer como consecuencia, es decir, por ejemplo, pacientes con obesidad o con diabetes, donde la misma diabetes o la obesidad van a afectar directamente al sistema a nivel químico, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central, o personas con enfermedades limitantes o con enfermedades terminales como cáncer. Y antecedentes de algún trauma o alguna vivencia particularmente violenta o fuerte desde la infancia. Entre los factores sociales encontramos la pobreza, el nivel de estudios, va a ser más frecuente en población mientras más alto sea el nivel de estudios, también la persona va a ser más susceptible a padecer un cuadro depresivo. Y bueno, los factores de seguridad y en general del ambiente social. Entre los factores familiares, pues personas que vengan con antecedentes de algún núcleo particularmente violento o en donde no exista como adecuada comunicación emocional, antecedentes de maltrato, las condiciones propias de la familia, es decir, el estado de salud de la familia, las presiones que existan alrededor de esta,
la falta o excesivo red de apoyo que pueda existir, como en el caso de la sobreprotección. Y los aspectos psicológicos, que ya son propiamente las características del individuo, es decir, la capacidad que tiene la persona para poder enfrentar las situaciones adversas que se vayan presentando. Entre los factores de riesgo propiamente asociados al trabajo, va a ser como el bajo apoyo social, es decir, que yo no me sienta apoyado por mi red de trabajo, por las personas, por mis compañeros de trabajo, la baja remuneración económica, propiamente el clima laboral, em, el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, es decir, personas que sienten o que constantemente están trabajando de manera excesiva o repetitiva o que no tienen no hay una, digamos, gratificación, aunque sea como verbal, sobre el esfuerzo que yo estoy haciendo. Las condiciones de inseguridad laboral, aquí me refiero más como las condiciones en general del ambiente laboral, físicamente hablando. Trabajos con una alta demanda emocional, por ejemplo, hablamos de trabajadores de la salud, hablamos también de personas que se dedican directamente a atención a clientes, trabajos muy pasivos o muy repetitivos, en donde esto pueda sentir en la persona que no tiene como tal una autoridad o que su voz no cuenta. Trabajos con una baja cualificación, es decir, como que la persona no se encuentre o considere que tiene más capacidades de las que realmente se le están permitiendo hacer, o las desigualdades que puedan existir directamente por el género. ¿Cómo lo vamos a manifestar en población normal? Normalmente la persona va a expresar o se va a notar triste, va a ser una persona bastante ansiosa o también que se va a notar más irritable. Es decir, si una persona, por ejemplo, ya puede tener de antemano un carácter un poco eh, retraído o particularmente molesto, van a notar que va a haber un cambio directamente en el patrón de conducta que tenía la persona ya. Va a referir sentirse vacío, no va a mostrarse sin esperanzas, constantemente una sensación de culpa, va a tener una dificultad para sentir placer en pasatiempos o actividades que anteriormente disfrutaba, es decir, en ciertas actividades lúdicas propias de la persona. Constantemente va a expresar o se va a manifestar cansado, con problemas en el sueño, apático, sin energía, va a tener problemas para mantener la concentración y atención, para recordar ciertos detalles o dudoso al momento de tomar decisiones. Problemas para dormir, el más común es el insomnio, aunque en algunas personas puede manifestarse mediante hipersomnia y por lo tanto también esto va a contribuir a a mayor fatiga y mayor dificultad para concentrarse durante el tiempo que se encuentre elaborando. Van a perder usualmente el apetito con una pérdida de peso que puede verse a simple vista en muchas ocasiones o en algunos casos, aunque es menos común, un incremento en el apetito y por lo tanto una ganancia en el peso. Pensamientos o expresiones directamente o constantes sobre la muerte o incluso ya sobre el suicidio, o puede manifestarse también mediante algunos otros síntomas que nosotros llamaremos somáticos, es decir, que se van a expresar como un síntoma físico, como son dolores de cabeza, cólicos, dolor de espalda, pero que no existe una causa clínica aparente. En el ámbito laboral, ¿cómo lo veríamos? Como mencionamos, cambio en la personalidad. La persona se va a mostrar más estresada, hostil, irritable, desesperanzada, decaída, triste o ansiosa. Cambios directamente en la conducta de la persona, es decir, el rendimiento laboral normalmente va a empezar a ser bajo, la calidad del trabajo, por lo tanto, también va a ser baja, va a haber un mayor ausentismo laboral, va a haber también retrasos o procrastinación por parte del trabajador, bastante distraído. Los retardos van a ser incluso en situaciones que son bastante importantes y donde normalmente el trabajador no habría tenido alguna falla o puede manifestarse mediante conflictos con el resto del personal. También va a haber cambios directamente en la imagen física de la persona, en donde vamos a encontrar un aspecto más deteriorado, como mencionamos, al tener también alteraciones en la ingesta de alimentos, la persona puede tener un incremento o una disminución en su peso, se va a mostrar constantemente fatigado, desaliñado, o puede haber algunas indicaciones de que la persona incluso puede estar ingiriendo alguna sustancia para una forma de automedicación para poder sobrellevar el problema afectivo, por ejemplo, personas que vienen con un hedor alcohólico o que puedan notarse particularmente con algún síntoma específico de alguna adicción.
y también los cambios en el ambiente, es decir, lo que se va a observar alrededor. Por parte de los usuarios o de compañeros o de superiores, va a haber quejas o constantes comentarios respecto al cambio de conducta o de rendimiento de la persona, conflictos con los compañeros, conflictos extralaborales o con personal externo a la empresa o con usuarios, expresión o muchas veces puede identificarse a través de las expresiones de otros colegas que hagan referencia a que no debo bien, me preocupa tal persona, está bajando su rendimiento, él no era así, o incluso que la persona pueda llegar a renunciar. Entonces, el deterioro, por lo tanto, va a llegar hasta la incapacidad completa de la persona, de modo que el paciente deprimido va a ser incapaz de atender sus necesidades básicas, como comer, bañarse, todos aquellos aspectos que conforman el autocuidado. Eh, el estar completamente aislada, completamente ensimismada, y bueno, catastónico, que es un tema más clínico, pero vamos a decir que es completamente como negativa hablar. Ahora, ¿cómo podríamos identificarla? Hay instrumentos, aunque el diagnóstico principalmente es clínico y como tal no existe un estudio de laboratorio o gabinete que nos pueda decir si una persona tiene o no. El diagnóstico es meramente clínico, es decir, se hace a través de lo que se observa y lo que se logra interrogar en la persona, pero siendo personas como externas al ambiente clínico, podríamos tener algunos instrumentos que llamamos de escrutinio de tamizaje, es decir, instrumentos que nos ayuden a de alguna manera evaluar de una forma rápida si uno puntúa a través de ciertas escalas para depresión o no. Sin embargo, al ser instrumentos que normalmente son autoaplicables, tenemos que entender que no van a ser, por lo tanto, diagnósticos, porque nos van a decir nada más la sensación propia del individuo o cómo él se percibe. Ajá. Y van a ser también en cómo se percibe en el momento de la evaluación. Sin embargo, nos permiten evaluar al menos o darnos una idea del sentir de la persona, no establecer un diagnóstico, pero sí una sospecha. Entre ellos, y de las que son fácilmente aplicables o identificables para que la persona pueda realizar, está, por ejemplo, la escala de evaluación de la depresión de Hamilton. Realmente es una encuesta aplicable, dura menos de 10 minutos en aplicarse, en donde la persona va a ir identificando diferentes ítems, por ejemplo, si ha tenido pensamientos suicidas, si ha tenido insomnio, cómo se ha sentido en su estado de ánimo, si se ha sentido irritable o ansioso, si ha tenido problemas para directamente en sus capacidades para sentir placer, y la persona va a ir puntuando conforme las diferentes opciones que tenemos, que van del 1 al 4, si ha sentido o no esos síntomas. La suma de estos nos va a permitir identificar de una forma rápida si la persona califica o no para depresión. Por ejemplo, un puntaje normal es que la persona llegue a tener un puntaje de 0 a 7, mientras que un puntaje superior a 8 ya nos va a ir indicando la presencia probable de una persona con un cuadro depresivo. Conforme mayor sea el puntaje, como se muestra ahí, va a ser entonces mayor el riesgo. Obviamente un puntaje mayor a 23 es una depresión severa y ese prácticamente ya es de mandar inmediatamente atención clínica. Otra de las escalas que tenemos fácilmente aplicables es el inventario de depresión de Beck. Es igual un cuestionario autoaplicable de 21 ítems que evalúa varios síntomas depresivos, muy similares a los que evalúa la escala de depresión de Hamilton, pero hace un poco más hincapié en ciertos síntomas cognitivos, es decir, en la forma de pensar del paciente, y en ciertos síntomas somáticos, es decir, por ejemplo, manifestaciones físicas como dolor, problemas para orinar, problemas gastrointestinales, que pueden ser asociados al cuadro depresivo. Igual, las respuestas van a ir calificándose del 1 al 4, según la persona cómo puede identificar qué se ha sentido en las últimas 2 semanas. Y eh, a partir de, por ejemplo, el puntaje total que vamos a obtener, nos puede indicar una escala de gravedad de la sintomatología depresiva para saber más o menos cuál es el modelo de actuación. En cuanto al abordaje, bueno, lo que nosotros hacemos es, primero, el principal objetivo de empezar el tratamiento es identificar los síntomas y problemas que nos orienten propiamente a saber qué tipo de atención vamos a tener, cuál es la causa probable de la depresión, o al menos los estresores más importantes,
Y el diagnóstico sindromático, es decir, si la depresión obedece, propiamente si tiene depresión, y a cuál de las anteriores clasificaciones o tipos de trastornos depresivos podría presentarse en la persona. Por lo tanto, ya que tenemos el diagnóstico tanto ecológico como sintomático, como sindromático, esto ya nos va a dar una idea del tipo de intervención que va a requerir, es decir, si requiere o no un tratamiento farmacológico, el tipo de tratamiento farmacológico que tiene, la duración aproximadamente del tratamiento farmacológico. No es lo mismo una persona que va a iniciar por primera vez un tratamiento médico que una persona que ya ha tomado fármacos anteriormente. Ellos usualmente requieren más tiempo. Y el tipo de terapia que puede o que nos puede ayudar más con el paciente. Y en el aspecto laboral, también como las conductas que se pueden hacer dentro del ambiente laboral para poder ayudar a la recuperación del individuo. Y bueno, la selección de las técnicas de intervención van a ir específicamente en función de las circunstancias particulares de cada paciente. Es decir, lo que vamos a hacer es, como diría un maestro, un trajecito a la medida, en donde veamos qué es exactamente lo que necesita, tanto clínico, tanto farmacológica como terapéuticamente. Este es el puntaje de la escala de Beck. Les dejaremos la escala para que puedan posteriormente ver o identificar, pero son los puntajes que mencionaban normalmente que nos van a decir si una persona va a presentar o no un cuadro depresivo. Normalmente un puntaje normal va a ser menor a 10, es decir, puede presentar alguna persona algún síntoma que me pueda decir que puede en algún momento ha estado triste o deprimida, sin que califique propiamente a depresión, es decir, sin que la persona identifique que está afectando de alguna manera su calidad de vida. Una leve perturbación en el estado de ánimo, es decir, también aquí hablaríamos como de la presencia de una persona con un cuadro depresivo sin caer en una enfermedad. Y a partir de 17, sí, ya estaríamos hablando propiamente de un probable trastorno depresivo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Como mencionamos, el tratamiento debe ser multidisciplinario, es decir, se trata de identificar y tratar como tal el síndrome y la causa y no nada más tratar los síntomas. El tratamiento, por lo tanto, tiene que tener un enfoque tanto biológico, es decir, farmacológico, psicológico y también de reintegración social, en el cual vamos a considerar el tipo de cuadro depresivo que tenga, la gravedad del cuadro, el apoyo o los recursos que se tengan por parte del paciente para apoyarnos de ellos en el proceso de recuperación, cuáles son los diferentes estresores y saber qué estresores podemos tratar o tenemos que ayudar al paciente a que los pueda afrontar. Y sobre todo, y el más importante, evaluar el riesgo suicida o el riesgo que pueda tener la persona de hacer daño a terceros. Por ejemplo, alguien que tiene como un cargo con alta responsabilidad y está teniendo problemas para dormir o no le está logrando concentrarse, pues evidentemente también va a ser un riesgo para las personas con las que esté trabajando. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, principalmente disminuir el riesgo de una recaída o una recurrencia, es decir, no solamente tratar el cuadro depresivo, sino que prolongar el tratamiento un tiempo determinado hasta que nos aseguremos de que el riesgo de que la persona pueda recaer nuevamente sea el menor posible. Evidentemente, y el más importante, si se llega a presentar en ese momento, disminuir el riesgo suicida, buscar una remisión completa de los síntomas y restablecer el funcionamiento sociolaboral. Dentro de los tratamientos farmacológicos, en general lo que tendrían que saber es de que de entre los diversos grupos de fármacos con los que contamos, el grupo obviamente con el que vamos a trabajar es más con los tratamientos, con el grupo de fármacos llamados antidepresivos. Existe una variedad de ellos, no todos los antidepresivos son iguales, como mencionamos, hay diferentes familias que van a tener como ciertas particularidades para los síntomas específicos de cada paciente, aunque en general siempre con los que se inician suelen ser medicamentos no controlados, medicamentos que son bastante bien tolerados por los pacientes. Sí son medicamentos que se indica al paciente que el tratamiento en promedio va a durar entre 8 a 12 meses aproximadamente. El acceso también al tratamiento farmacológico es mucho más económico actualmente y considerado para personas que no puedan tomar psicoterapia. Bueno, no es lo ideal, pero al menos económicamente también lo hace un poco más accesible para poder tratar la sintomatología. Y la eficacia del tratamiento ha estado o se ha demostrado ya su efectividad en diferentes estudios a lo largo del tiempo.
tanto en cuadros moderados como graves. En cuadros leves, la recomendación no sería iniciar con un tratamiento farmacológico. Ahí siempre solemos utilizar nada más o sugerir de inicio nada más el puro tratamiento psicoterapéutico. Sin embargo, es importante considerar que los fármacos antidepresivos no van a hacer un efecto inmediato. Y es importante porque, para diferenciarlos del grupo que se llama ansiolíticos, tipo medicamentos como alprazolam, clonazepam, lorazepam, donde el objetivo de estos medicamentos no es quitar como tal un cuadro de ansiedad o de depresión, sino nada más los síntomas en el momento. Pero en cuanto el efecto del medicamento termine, nuevamente los síntomas van a regresar. Los antidepresivos primero van a empezar a generar como una concentración en sangre para que puedan ayudar propiamente a restablecer al sistema nervioso central su función normal. Por lo tanto, los efectos los vamos a notar normalmente la segunda semana, tercera o cuarta, para pacientes que tienen síntomas depresivos asociados a síntomas de ansiedad. Y el tratamiento psicológico, lo ideal siempre es la combinación de ambos. De hecho, la combinación propiamente del tratamiento farmacológico junto con el psicoterapéutico disminuye el riesgo de recaída en un paciente hasta en el 80%. La terapia de elección es usualmente la que ha demostrado mayor evidencia científica, es la de tipo cognitivo-conductual. Sin embargo, como mencionamos, hay otros tipos de terapia que también pueden ayudar, depende del caso del paciente y el tipo de problemática que pueda presentar y los recursos intelectuales que tenga el paciente. Y los objetivos esenciales del tratamiento psicológico van a ser también ayudar a tratar o minorar los síntomas, modificar los rasgos de personalidad que predisponen a un trastorno depresivo, por ejemplo, personas que tengan poca tolerancia a la frustración, personas que tengan dificultades para regular sus emociones, personas sumamente ansiosas, y aprender estrategias para identificar la presencia de los síntomas, es decir, ayudarle como a que sea consciente en el momento en el que empiezan a presentarse para no permitirle avanzar, y la prevención obviamente de una recaída. Bien. Bueno, y entonces, para cerrar esta ponencia, lo que queríamos recordarles es precisamente, pues, cuál es el compromiso desde las empresas, ¿no? Sobre todo entendiendo que la empresa tiene mucha responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? Tanto en el éxito del tratamiento de la persona como, pues, ser un factor que en algún momento pueda apoyar a que una persona desencadene estos padecimientos. Entonces, pues es importante que desde las empresas existan programas que puedan implementarse de una manera fácil, de una manera eficaz, ¿no? Para apoyar precisamente a todas estas personas que tienen este padecimiento. Esta diapositiva es una de las que presentamos en la primera plática donde explicábamos cómo se identificaba desde las empresas y bueno, de aquí lo que nos gustaría rescatar es precisamente que todos pueden atravesar malos momentos, ¿no? Tanto el empleado como la misma empresa, pero por lo menos una clave que puede implementarse de manera pronta, rápida y económica, pues es sencillamente mejorar la comunicación que hay al interior de dichas empresas, ¿no? Es decir, lo que esperan los empleados en su gran mayoría cuando surgen momentos de inestabilidad o de incertidumbre, pues es precisamente encontrar respuestas. Entonces, si ustedes nos dicen cuál sería como la primera acción después de estas dos primeras pláticas eficaz, es pues una comunicación clara, una comunicación efectiva, darles siempre respuestas a los empleados. Eso sin duda es el primer factor que contribuye para comenzar a tener pues digamos, un clima un poco menos inestable o menos de tensión o de estrés. Entonces, bueno, en nuestro siguiente webinar, también para clarificar o ser un poquito más puntuales en esto, nosotros vamos a hacer un abordaje más en forma sobre qué deben de hacer las empresas con algunas estrategias, puntualmente algunas sugerencias, actividades, ¿no? Que a lo mejor ustedes, pues desde su tramo de control pueden implementar. Evidentemente, pues lo que les decía, ¿no? Hay de todos los tipos de presupuesto para que también ustedes puedan contribuir y bueno, pues lo que decíamos al inicio, ¿no? Ser copartícipes precisamente y apoyar, ¿no? En estos procesos para promover y proteger la salud mental de los trabajadores. Entonces, bueno, pues por nuestra parte sería todo. Celia, no sé si abrimos el espacio para preguntas.
Muchas gracias, Vane, muchas gracias, doctor Ricardo, también. Excelente la información que nos presentaron. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Nos pregunta la doctora Beatriz Ábalos de Xerox, ¿cómo puedo solicitar a un colaborador que vaya a una valoración psicológica o psiquiátrica, perdón, sin entrar en el tabú o ofensa de que sí, de que está loco? Todavía hay mucho tabú en torno a estos temas. ¿Nos pueden dar un poquito de su retroalimentación? Ok. ¿Cómo acercarnos? Lo primero siempre es, y quizás desde las personas con las que tenga mayor comunicación o jefes directos, como el empezar a acercarnos a la persona, expresándoles como de manera empática, qué es lo que hemos estado identificando, qué hemos notado, por ejemplo, esto, te noto más irritable, últimamente noto que estás más decaído, noto que que no estás que estás teniendo ciertos problemas. em, si te sientes bien, como tratar de abrir el espacio a que la persona exprese o solicite la ayuda. Si estamos usted es médico, entonces si estamos desde el aspecto, por ejemplo, de medicina laboral, sí podríamos ayudarnos también con el uso de las escalas de tamizaje. Desde ahí hablar con la persona de, mira, identificamos esto, tienes esto. em, Sugiero como que puedas apoyarte de atención eh, psicológica. Muchas veces el empezar con la atención psicológica hace que la persona acceda más fácilmente al tratamiento que decirles directamente necesito que vayas a atención psiquiátrica, porque sí, por desgracia, el término psiquiatra lo vamos a estar asociando comúnmente con locura o con una persona como que ya está muy grave. Entonces, lo que nos puede ayudar muchas veces es, si la persona como que ya tiene un contexto o ya tiene como alguna educación respecto a salud mental, pues sí, se le puede decir directamente, necesito que vayas a una valoración. La persona tiene que acceder, evidentemente, decirles que desde esta parte de las fallas que podría estar repercutiendo esto en su aspecto laboral, como para, en el interés de que nos gustaría que estés mejor, pero si de antemano es alguien que no tenga como tantos recursos como intelectuales o que no esté tan familiarizado, muchas veces el derivar primero a psicoterapia o con el psicólogo y ya luego el psicólogo en la evaluación lo puede enviar directamente con el psiquiatra y trabajar ya él porque es necesario ya estableciendo como este vínculo con el paciente, el que pueda tener una valoración por un médico especialista y por qué los tratamientos podrían los fármacos podrían ayudarle. Porque si hay un estigma todavía sobre la atención psiquiátrica, pues lo mismo va a pasar con el tratamiento farmacológico. Y aquí me permitiría complementar al doctor Ricardo en términos de en la empresa. Creo que es muy importante siempre encontrar el momento, ¿no? Y el momento para hablar de esto pues no es en un pasillo, no es en una plática informal, buscarlo a través de estos espacios que se propician, ¿no? En el feedback con el empleado, en el 1 a 1, y poner esto en la mesa, ¿no? Me parece que es la misma Beatriz quien nos pregunta, ¿y si se niega a la atención? Pues creo que esta es como siempre la pregunta del millón, doctor. Ahí sí no podemos, mire, teóricamente la empresa sí está como en la obligación de decirles el que tienen que atenderse. Muchas empresas como que les dan seguimiento para condicionarlos en, necesito que te trates como tal, como por requisito, pero el problema es de que no podemos gobernar sobre la voluntad de la persona. Entonces, si la persona no quiere ir, entonces nada más nosotros que queda con el hecho de que se ha avisado o de que estamos como en seguimiento de la persona, pero que la persona se niega de recibir atención médica clínica. Muchas gracias. Ya también tenemos acá otras preguntas. Nos dice, hola, soy Ramiro de Maxioma y tengo dos preguntas. En base a su experiencia, ¿qué porcentaje del mercado de empresas está dispuesto a implementar este tipo de diagnósticos y tratamientos para sus empleados? Aquí yo creo que sí me ayudas, Vanessa. Sí. Bueno, la estadística tristemente es muy baja. Nosotros sabemos a través digo, no tenemos el dato así exacto y preciso, pero la estadística, por lo menos en México, y un poco lo que nosotros vemos a través de la parte de la fundación que ve empresas, podríamos estar hablando de que es un 10% de las empresas mexicanas que hoy están preocupadas y ocupadas en hacerlo. Hay un catalizador, y esto es importante, la tendencia tendrá que subir
porque el catalizador que hoy está implementado es pues la famosísima NOM 035, la norma de riesgo psicosocial. Entonces, un poco lo que se pretende con esta norma es pues amarrar todos los engranes precisamente para atender, ¿no?, todos estos aspectos biopsicosociales dentro de las organizaciones, pero ciertamente hoy sigue siendo muy, muy bajo, ¿no? Y lo podemos constatar inclusive desde estas empresas que se acercan a nosotros para pedir este tipo de apoyos. Muchas gracias. Y la segunda pregunta de Ramiro es, estas empresas que sí apoyan a sus colaboradores, ¿cuáles son internacionales grandes? Voy a hablar desde la experiencia que tenemos en FIBE, que es la rama de la fundación que se ocupa precisamente de todo el tema empresarial. Y bueno, Ramiro, yo te diría, las empresas internacionales lo tienen que hacer sí o sí, porque al final pues están todas, dependen de un corporativo y los corporativos pues generalmente están en otros países y allá estos temas ya están un poco más extendidos, ¿no? O son más extensivos. Nosotros en la rama que tenemos dentro de la fundación, tenemos empresas, bueno, hemos tenido empresas de 3,000 empleados, tenemos ahorita empresas que son 500, tenemos, bueno, a nosotros llegó apenas uno de un tema de coaching, que ya se volvió más justamente este tema de riesgo psicosocial y es una consultoría que tiene 20 personas. O sea, es poco a poco, pero si yo tuviera que decir, las internacionales son pues la punta de lanza, ¿no? Y empresas pequeñas, pues son muy pocas, pero sí las hay, ¿no? Y tamaños, pues hay de todos y de todo tipo también de sector. Muchas gracias, Vane. También ya tengo aquí otra pregunta de Carla Sainz. Ella nos dice, hola, buen día. Una pregunta respecto a los diversos factores que causan la depresión en las y los colaboradores. ¿Hay algún estudio o bibliografía que puedan recomendar para poder consultar y conocer en qué medida impacta cada uno de ellos? Como hablamos, los factores de riesgo que puedan involucrar directamente en cada persona son múltiples, porque hablaríamos de demasiados. Entonces, como hablar una guía específica para cada factor de riesgo estaría imposible. Lo que tenemos son las guías clínicas, las guías que también, o ciertos materiales que tenemos como psicoeducativos para hacer conscientes, por ejemplo, tanto a los trabajadores o como saber cómo abordar directamente el tema con familiares, que son más como pequeños folletos que nos ayudan mucho en la parte de psicoeducación y que nos pueden ayudar sobre todo a concientizar a la persona. Pero específicamente sobre un evento traumante o sobre un aspecto específico de la persona, no, porque como hablamos son muchos. Van desde la vivencia de vida que es en cada una es diferente, en cómo también percibe cada una de estas vivencias a lo largo de su vida, y otros factores que son completamente externos a cualquiera de nosotros, ¿no? Como las situaciones o problemáticas sociales. Ok, gracias, doctor. Y nos están preguntando aquí. Si en un acontecimiento traumático severo, acorde a la NOM 035, allí sí lo podemos invitar de forma obligatoria a ir a la asesoría psicológica y pedirle un comprobante de qué fue. Sí, tengo entendido, sí, pero no sé, tú sí quieres agregar algo, Vanessa. Sí, y el tema aquí es cuando sucede eso, más bien es la empresa la que está obligada a darle seguimiento a estas acciones. O sea, no es tanto que lo obligues al colaborador, sino es la empresa tiene que poner ahí sí los recursos y los medios para que el colaborador asista. ¿Qué se hace típicamente? Pues se acuerdan como cierto número de sesiones, ¿no? Entonces nosotros podemos apoyar con tantas y las demás pues corren a tu cargo, ¿no? Pero bueno, aquí más bien creo que un poco el detalle es la empresa la que lo hace, ¿no? O sea, el colaborador está obligado a asistir, eso sí, ¿no? Es parte del compromiso que se adquiere, pero la empresa pone el recurso de inicio. Muchas gracias, Vanessa. Y nos pregunta Rosendo, volviendo a la primera pregunta, si el colaborador no quiere ir a la atención, no acepta su padecimiento, por más que se hizo lo posible por platicar con él, ¿existe el riesgo de que pueda dañar con sus acciones directamente o indirectamente a otro colaborador? ¿Qué se puede hacer? Aquí hablaríamos, por ejemplo, en un aspecto como de, sí, yo no estoy dispuesto a tratarme, pero estoy teniendo fallas importantes que puedan poner en riesgo a otro, por ejemplo, en el hecho de que si vengo dormido, cansado, distraído, y eso ponga en riesgo la seguridad de los demás, me parece que ahí sí ya
laboralmente ya se tendría que actuar como una falla, porque se le está indicando al paciente y no lo está haciendo. No sé, Vanessa aquí es experta en el tema más que yo en el aspecto laboral, pero desde en que pueda dañar a un colaborador en ese aspecto, sí. Si es por cuestiones de carácter o de personalidad, sí, el que esté deprimido no justifica muchas veces el que una persona pueda tener una conducta violenta hacia o una falta hacia otra persona. Entonces eso ya también va a tener sus repercusiones. Y el no tener un tratamiento, como dijimos, no puedo obligar a una persona a que se trate, pero también la persona tiene que ser responsable de las consecuencias que esto conlleve. Exacto. Sí, coincido totalmente. O sea, partamos de dos cosas. Uno, cada tratamiento será un traje a la medida, como lo dijo el doctor Ricardo, pero un poco en estas sesiones de feedback, la intención o la guía hacia el trabajador es sensibilizarlo que hay un problema, pero también pues, solicitarle que se haga responsable de él, ¿no? Entonces, cualquier acto o consecuencia que derive, ¿no? De la no acción o de, perdón, pues sí, de la no acción o de la no responsabilidad de este padecimiento que tiene, puede ser sancionado desde la organización. Claro, creo que también aquí va a ser importante, como decíamos en los trajes a la medida, pues ver hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, qué tan empáticos seremos como empresa, hasta dónde lo vamos a apoyar, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel de tolerancia en este traje a la medida? Y claro, mirando también pues que si la persona se está haciendo responsable, ¿no? Lo que decimos, si lo vemos que está enfocado en sacar el tratamiento adelante, si asiste puntualmente a sus sesiones, ¿no? Creo que entran muchos factores en juego. Sin embargo, sí, eventualmente pues es como cualquier falta, ¿no? En el trabajo. O sea, también me parece que el hecho de no responsabilizarte de tu enfermedad, aunque no haya sido plenamente tu culpa, pues eventualmente también toca, ¿no? Hacerse responsable y desde luego que pues cumplir, ¿no? Con las metas que se estipulan al trabajar. Sí, es correcto. Muchas gracias, Vanessa. Nos pregunta aquí la doctora Ábalos si pueden rescindirle un contrato si por una persona que no se quiere hacer responsable de esta condición o enfermedad. Creo que esto va como, la respuesta que dio Vanessa da también respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, si yo nada más identifico que una persona, no sé, tiene un problema de adicciones, depresión, ansiedad, y sin antes ofrecerle un tratamiento, una ayuda, yo decido rescindir el contrato, pues sí estaríamos en una falta. Pero si a la persona ya se le mencionó, ya se le intentó apoyar para que tome un tratamiento y la persona sigue sin acudir a una atención y está teniendo fallas como cualquier otra persona dentro de su aspecto laboral, pues evidentemente como cualquier persona va a terminar en la rescisión del contrato, pero ya no tanto por el cuadro depresivo, sino por las omisiones o fallas que pueda estar teniendo directamente por este. Pero también bajo el antecedente de ya se le ha ofrecido alternativas de tratamiento y la persona no las quiere tomar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas acá ya en el chat. Nos dice, ¿qué pasa si no hay suficiente presupuesto de una empresa para apoyar en todos los seguimientos de los empleados? ¿Ellos deben asumirlo forzosamente? Me parece que aquí puede ser este tema de corresponsabilidad y a lo mejor la empresa puede aportar un 50% del tratamiento, un 20, un 30 y el colaborador otro porcentaje. Me parece que esa práctica se realiza, Vanessa, ¿correcto? Aquí yo nada más apelaría también a un concepto que es el salario emocional. Y aquí esta pregunta particularmente impacta en salario emocional. O sea, a lo mejor no te puedo pagar las terapias, pero sí te voy a dar permiso de que te vayas antes, ¿no? O a lo mejor voy a ser tolerante si un día tienes un cuadro depresivo o un ataque de ansiedad y sé que ese día a lo mejor no llegas, ¿no? Entonces, me parece que cuando apelamos un poco a estos conceptos y somos más empáticos, pues no necesitamos a lo mejor tener todo el presupuesto. Idealmente sí deberíamos de tener algo, ¿no? Creo que sería como el mundo ideal, pero me parece que un buen punto de arranque puede ser inclusive pues establecer negociaciones muy personales, ¿no? En donde la empresa sea tolerante en estas cosas. Es correcto. Muchas gracias, Vanessa. Agregaría también, por ejemplo, que Adelante, teóricamente doctor. también hay instituciones gubernamentales en donde se puede referir directamente a la persona y donde pueden también apoyarla. O en el caso de que cuenten con seguro, evidentemente, pues también la opción sería, quizás no es tan rápida, pero al menos ya lo estamos refiriendo a atención directamente a la seguridad social. Muchas gracias, doctor. Y nos preguntan aquí, Rubí, la doctora Rubí, ¿sería como una buena práctica el hecho de aún con la política de alcohol y drogas, dar el seguimiento para apoyo al colaborador?
definitivamente yo creo que sí. Sí, sí, Rubí, sin duda sí es una muy buena práctica el apoyar a un colaborador cuando tiene un problema de alcohol y drogas, aunque tengan una política muy estricta en estos temas. Recordemos que el 80% de las personas con un trastorno adictivo van a tener una comorbilidad con cualquier otra enfermedad mental, siendo depresión y ansiedad las más comunes. Entonces, si una persona tiene problema con el consumo de alguna sustancia, en este caso alcohol, también tenemos que identificar que probablemente se trate de una persona con otro tema, y es ahí donde hablamos de patología dual, que es específicamente la combinación de estas dos entidades psiquiátricas, una adictiva y una no adictiva, y que por ende desde ahí podríamos abordarlo. Excelente, muchas gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta que me hicieron llegar vía WhatsApp y nos preguntan, como compañeros, como colaboradores de una persona que tiene depresión, ¿cómo lo podemos apoyar o hacer una red de apoyo para él? Aquí va a ser mucho a través del escucha. Una cosa es escuchar y otra cosa es solapar. O sea, sí podemos expresar nuestra preocupación, marcar esta retroalimentación, pero también como el permitirle muchas veces expresarse, escucharse o mostrarnos como con la disposición de poder o ofrecerle esta parte de ayuda, aunque sea para que emocionalmente sienta que no está solo, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctor. Y también tengo aquí otra pregunta. Todavía hay mucha resistencia a recibir medicamentos para enfermedades mentales. ¿Cómo explicarle a mi colaborador o sensibilizarlo para que entienda? Porque muchas veces llegan con este punto de si me vuelvo adicto a estos medicamentos, ¿cómo lo sensibilizo o lo oriento para que él acepte este tratamiento farmacológico cuando ya lo ha solicitado el médico o el especialista? Teóricamente, aquí ya es trabajo de nosotros como especialistas. El ver, por ejemplo, si una persona va a mostrar resistencia al tratamiento y nosotros sensibilizarlo directamente en darle un poco de educación respecto al tema de los fármacos, es decir, explicarle que no son medicamentos de antemano controlados, que son medicamentos bastante accesibles, que como tal no lo van a volver adicto. De hecho, ejemplo sencillo, tomo alcohol y al poco tiempo ya estoy teniendo directamente los efectos eh, que va a generar sobre mi sistema nervioso el alcohol. O sea, lo tomo y enseguida tengo la recompensa. Con un tratamiento farmacológico de tipo antidepresivo no va a ser así. Explicarle que los efectos no van a ser inmediatos, que no son medicamentos que van a hacer que yo todo el tiempo esté feliz, sino que van a ayudarme a estabilizar mis emociones. El término correcto sería más reguladores anímicos. Eh, que lo comente con su médico, que le exprese sus dudas, y aquí ya sería cuestión de que nosotros tratáramos de jalar y convencer al paciente del porqué del tratamiento farmacológico, para que nosotros termináramos de responderle ya todas esas dudas en específico. Pero quizás sensibilizar desde esa parte, de que, bueno, a una persona con diabetes le van a indicar tal medicamento porque evidentemente su cuerpo está teniendo dificultades para producir cierta sustancia que regule el azúcar. Bueno, lo mismo pasa en la depresión. Mi cuerpo está teniendo dificultad para generar tal sustancia que me ayuda a regular mi estado de ánimo. Entonces el medicamento va más encaminado a eso, pero que son tratamientos que antemano no se dan de manera permanente. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos también acá otra pregunta que nos dicen, ¿qué estrategias preventivas pueden sumar a la organización para disminuir el riesgo de depresión y ansiedad en los colegas? Es el tema de la próxima plática, ¿no, ¿no, Sí, Vanessa? de hecho, justo ahí es un poco lo que vamos a abordar. Podría adelantar, Paola, un poco. La plática anterior también hablábamos mucho como el tema de capacitación. Ahorita yo les mencionaba el tema de pues, hacer verdaderamente políticas que apoyen justamente pues, el tema de la salud mental. Se nos ocurre clima organizacional, se me ocurre, bueno, encuestas de clima organizacional, se me ocurre justamente la aplicación exitosa de la NOM 035, este tema del salario emocional, ¿no? Y la verdad es que hay varias, ¿no? Y justamente pues va a ser el tema de la siguiente plática. Así es. Bueno, pues nos encanta haber cerrado con esta pregunta porque es la entrada para nuestro siguiente webinar que vamos a tener en el mes de octubre con Sindepre. Les agradecemos mucho tanto al doctor Ricardo como a ti, Vanessa, tu apoyo por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Consejo, por haber aclarado todas nuestras dudas. Los invitamos a que respondan la encuesta que nos ponen aquí para que
podamos mejorar y ayudar a darles retroalimentación al equipo SINDEP. Y de parte también de nuestro presidente del Consejo, Alberto Alejandra, que se encuentra aquí en la sesión, les agradecemos su participación en este webinar el día de hoy. Gracias también a toda la audiencia. Y antes de irnos, les recordamos que ya salió la convocatoria para la clasificación 2023, por lo que pedimos de su apoyo para confirmarnos la recepción de este cuestionario. Ya saben que es nuestra herramienta de medición para la clasificación. Y poder ahí hacer nuestro registro de que están enterados de esta convocatoria. También la próxima semana tendremos un webinar como Grupo Diagnóstico Aries en el que hablaremos sobre ELSA, entornos de salud favorables, como saben, desarrollo el IMSS, y pues para que puedan enterarse y poder complementar sus programas de salud y bienestar. Pues sin más, muchas gracias. Agradecemos a todos por estar el día de hoy aquí en esta sesión. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Vanessa. No sé si gustan cerrar con algún comentario. No, de antemano nada más dar las gracias por el espacio y Vanessa. No, pues también muchísimas gracias por el espacio, Celia. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy feliz jueves. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Buenísimo. Gracias a Sindepre, muy amables, de verdad. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Excelente webinar, muchos como esos. Muchas gracias. De acuerdo, excelente.